Seguiremos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Gabriela Yepes, y antes de empezar la entrevista de hoy, quiero agradecer a todas nuestras marcas auspiciantes que nos permiten estar aquí todas las mañanas junto a ustedes. Gracias a Hyundai, gracias a la ATM, la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil. Gracias, por supuesto, como siempre lo digo, a Il Barista, que nos sirve lo más rico del café y nos abre sus puertas todas las mañanas. Finalmente, también quiero agradecer a Contap, la aplicación de contabilidad que te permite llevar todas tus cuentas claras, seguras y ordenadas. Ahora sí, amigos, pues podemos pasar a las noticias en Cali. Bien, amigos, en caliente hay muchas noticias en el país. Entre ellas es la reunión con Odebrecht. Ayer autoridades ecuatorianas, entre ellas la fiscal general, el procurador y el contralor, tuvieron el primer encuentro con los nuevos ejecutivos de Odebrecht. La constructora se comprometió en entregar documentos importantes a la Fiscalía para que siga llevando a cabo todas las investigaciones. Por otro lado, también se habló de la reparación integral, en la cual se habla de la cuantificación de un monto causado por daños por parte de la corrupción que tuvo la constructora en nuestro país. Esperamos que esta reunión realmente sí funcione y no sea solo pura pantalla como lo fueron anteriores reuniones cuando fiscales anteriores fueron hacia Brasil. No aclarar las cuentas ni traer papeles de investigación, sino a seguir tapando toda la corrupción que existe en nuestro país. Por otro lado, en caliente, la Asamblea vive momentos intensos. Por un lado, ayer varias bancadas, con César Litardo a la cabeza, advirtieron a los nuevos consejeros de Participación Ciudadana que si se atreven a topar las decisiones realizadas por el Consejo Transitorio, se atengan a las consecuencias que serían un control político y fiscalización por incumplimiento de funciones. Eso por un lado. Veamos si Tuárez ahí para su proceso, porque él insiste en revisar todas las decisiones tomadas por el transitorio. Veremos qué sucede. Por otro lado, también ayer en la Asamblea, 6 legislativos de la Comisión de Trabajadores solicitaron a María José Carrión que salga de la dirección, pues no están de acuerdo de la forma en que ella fue delegada en este cargo. Y esto es importante porque más allá de que ustedes digan, sí, nada más es otro lío en la Asamblea de tantos que hay, no, es muy importante porque esta comisión tiene el encargo de trabajar sobre las reformas de seguridad social y también las reformas laborales que nos afectarán a todos. Y justamente para hablar hoy de este tema y de entre otros líos que se vienen dando en la Asamblea que solo están afectando al país, tengo como invitado a uno de los solicitantes de la salida de María José Carrión de la dirección, que es el asambleísta Roberto Gómez. Acompáñennos a la entrevista. Muy buenos días, amigos, y gracias por quedarse conectados a la entrevista. Ya estamos con Roberto Gómez. Bienvenido, Roberto. Bien, muchas gracias. Un saludo a todos y aquí listos pues, para hablar de más o menos lo que está pasando en la Asamblea. Perfecto, y empezaremos con justo lo que comenté al inicio de la entrevista, diciendo que ayer hubo un lío en la Comisión de Trabajadores. Y realmente esto nos afecta a todos porque es una comisión muy importante que trabajará reformas laborales y reformas a la seguridad social. Empecemos por el inicio, que fue su solicitud de la salida de la dirección de María José Carrión. ¿De dónde sale todo esto? ¿Cuáles son sus motivaciones? Bueno, yo creo que a fin de cuentas todas las comisiones tienen un grado de relevancia muy particular, ¿no? En cada una de sus áreas. Yo creo que esto parte por la responsabilidad que tenemos de tener a las mejores personas posibles dirigiendo cada una de las comisiones. Y en este caso, pues esto tiene un pequeño antecedente interno de la comisión y también un antecedente de 12 años de las gestiones que o le tocaron hacer a la señora Carrión o hizo gustosa. Lo que pasó dentro de la comisión fue que la norma dice que quien es el primero de la lista coordina la instalación. Eso dice la ley. No dice más. La señora puso hora, puso fecha, puso lugar. Llegamos 7 asambleístas, no estaba el resto, a la hora, 15 minutos o 7 minutos después de que la hora de la convocatoria, o unos minutos después, esos 7 asambleístas, que son suficiente quórum para instalarse y decidir,
eligieron un presidente respetando la lista. No estaba el primero de la lista, no estaba el segundo de la lista, no estaba el tercero de la lista y lo elegimos nosotros. Se eligió un presidente. Y luego el CAL... Estamos hablando de Vicente Tayano. Estamos hablando de Vicente, sí, estamos hablando de él, de Vicente Tayano. Y luego el CAL asume esto como una cuestión administrativa, que no lo es. Si fuera una cuestión administrativa, que no lo es, el CAL, al más puro estilo del Consejo de la Judicatura anterior, se inventa la nueva excusa del error, de la nueva figura del error inexcusable para meterle la mano a la comisión. Y lo que hace, pensando un poco en Julio César Trujillo, no, si estuviera vivo los hubiera rebautizado y los hubiera reducido a su lugar. Ya hablaremos del Consejo. Y lo que hace es decir que eso fue un acto administrativo inducido, yo creo que por un mal informe jurídico. Si eso fuera un acto administrativo, que no lo es, no hubieran podido participar en la resolución de ese conflicto, que fue administrativo, dos personas que estuvieron en la comisión, dos personas del CAL, que resolvieron, entre comillas, ese problema administrativo, que no es administrativo, participaron también en la comisión. En los problemas administrativos, en las cuestiones administrativas, no puede quien participa del problema resolver el problema después. Y luego esto va a la asamblea. Y en la asamblea, en el error inducido por el CAL, seguramente por el informe jurídico, eligen a la señora para presidir una comisión. Y luego en la comisión pasa lo que pasa. Contaron mal, no tienen los votos, primero, y tampoco tienen la legitimidad para que ella siga presidiendo la comisión. Roberto, esto justamente es lo que pasó. Fue elegido Vicente Tayano, el GAL lo sacó y pusieron a María José Carrión por decisión del Pleno de la Asamblea. Tú ya has dicho que todo esto realmente fue administrativo. Fueron decisiones administrativas. Pero en realidad, tú, yo y mucha gente también sabe que esto nada más fue una repartición. Cuéntanos de eso, o sea, ¿qué repartición se dio? ¿Cuál acuerdo había? Y una repartición que también está metida su partido, que es Creo. Y por eso María José Carrión ahora está ahí. Mire, yo creo que es absolutamente cuestionable que se haya votado para que ella dirija esta comisión conociendo los 10 años de historia y los últimos 2 inclusive dentro de la misma Asamblea Nacional. Luego hay un hito grande ahí, hay unos hitos grandes, hay unos hitos importantes. Lo que ha hecho el movimiento Creo, dirigido por Guillermo Lasso, en términos de lo que la justificación que se usa es un hito que hay que analizarlo en una profundidad muy importante. Primero, ¿cuándo se ha visto que un movimiento de oposición, en general, un líder de oposición que tuvo los problemas que tuvo con el movimiento que está actualmente gobernando en el país, con el oficialista, dice, miren, por la gobernabilidad, yo digo, para que no le anden echando la culpa a la oposición o anden justificándose ante el Ecuador del fracaso de su gestión, el movimiento Creo dijo, vean, te faltan 3, te doy 3. Te faltan 10, te doy 10. Te faltan 15, te doy 15. Pero tú, Lenín Moreno, que vas a fracasar en esta gestión, ojalá que no sea así, pero si fracasas no le vas a poder echar la culpa a la Asamblea de que no está dirigida por alguien tuyo y tendrás que responsabilizarte de tus acciones. ¿Cuándo se ha visto con un movimiento de oposición? Yo lo reconozco eso absolutamente en Guillermo Lasso, su talante democrático y su visión que tiene del Ecuador. Ya lo hicimos en el 2013. ¿Guillermo Lasso se equivocó? No, yo creo que no. Yo creo que en este término... ¿Está de acuerdo con este pacto que se hizo con el gobierno? Yo creo que es absolutamente razonable que el partido de oposición quiera que el gobierno se responsabilice por las acciones. Eso es lo que Guillermo resolvió. Creo que eso es bueno para el Ecuador y es justificable. Pero ahí viene el segundo hito, que no hay primer hito sin segundo hito. El segundo hito es que un miembro de Creo, que hay que diferenciarlo del bloque. El bloque originalmente se llama Bloque de la Unidad por el Cambio. Y tenía Suma, Podemos, Participa, Ahora, Creo, Ciaria, Mauta Yuyay e Independientes. El bloque de la Unidad por el Cambio, que hoy se lo llama Creo, se lo rebautizó como Creo, pues es una unión de todas estas distintas vertientes. De ahí las votaciones que no siempre son tan uniformes. Pero ahí viene el hito, ¿no? Revolviendo al tema, el hito. Que un legislador de Creo, fundador de Creo, diga, mira, no me parece, yo realmente tengo una cuestión de conciencia de decir, yo prefiero no votar por el presidente de la Asamblea, porque estamos hablando de ese tema de la gobernabilidad, ¿no? Porque fue el paraguas general de esto que se hizo para que se pueda
el gobierno nacional no anda responsabilizando y echándole la culpa a otros de sus propios fracasos. Que yo digo, no, vean, yo creo que no voy a votar así. Se conversó previamente con él lo conocía. ¿Qué te dijo? Y finalmente es lo que dijo aquí, lo importante. Cuando alguien del bloque, el coordinador del bloque, por ahí se le jalaron la lengua, se le dejó jalar de que iban a haber sanciones, pues había que aclararle que esto no es Alianza País. Pues. Aquí se respetan las decisiones individuales de los legisladores y Guillermo Lasso lo dijo en este programa, en una entrevista, si no me equivoco, con Nelson Boscan, que no, que de ninguna manera. De hecho, él ni siquiera es miembro de mi partido. Pero a ti personalmente, ¿qué te dijo cuando le dijiste no estoy de acuerdo con este pacto, yo no votaré por César Litardo? ¿Qué te dijo a ti personalmente? Bueno, lo mismo que él dice en público. Yo creo que las cosas que se dicen en público se dicen personalmente también. La conversación es mucho más larga que los 3 minutos o los 2 minutos de los que tienes que hablar de esto en temas de cuando estás ya al aire, pero la conversación es similar. La conversación tiene el mismo fondo. Lo que conversas en privado tienes que conversarlo en público también. Y yo creo que eso es absolutamente relevante. Entonces, 2 hitos de lo que hace Guillermo Lasso y Creo por el Ecuador. ¿Y qué? Ya se hizo. Entonces, esto no es una cuestión de ahora. En el 2013 no pusimos asambleístas en la provincia del Guayas por algunas razones. En el 2014 no pusimos candidato a la alcaldía de Guayaquil y se dio con claridad para que haya una continuidad del partido y no haya riesgo de que la ciudad se la tome, en este caso el correísmo, 2014. Y ahora pasa algo parecido en términos de que por la gobernabilidad, por pensar en el Ecuador más allá del partido, se tomó una decisión que es controversial, que puede en alguna medida ser muy criticada, pero que en el fondo tiene mucho sentido para el Ecuador. En el 2013 estás diciendo que fue por el correísmo. Sea opción válida o no para la gente, ellos lo dirán. Ahora hablas de una gobernabilidad. ¿Qué gobernabilidad se necesitaba? O sea, ¿es apoyar al gobierno para que realmente la asamblea camine? ¿Era totalmente necesario? Porque mucha gente habla más allá de un pacto por intereses y no lo podemos dudar. A ver, entonces, ¿cuál es esa gobernabilidad de la que tanto se habla? ¿Qué ha permitido este pacto entre Creo y el gobierno? Mire, yo no creo yo no creo realmente en eso en términos de que sea criticable peyorativamente. Yo creo que le otorga al movimiento de oposición un sentido de responsabilidad para que el presidente de la República no ande responsabilizando a la Asamblea Nacional de que está petardeando sus propias acciones. La realidad es que en el gobierno de Alianza País se siguen endeudando, hay préstamos que todavía son a altas tasas de interés, en el último año 261.000 empleos adecuados se han perdido, la gestión del presidente Moreno es desde su llegada absolutamente dudosa y a pesar de eso, la decisión responsable de un líder con la visión de Guillermo Lasso tendrá que ser analizada por cada cual en su momento, pero también en el futuro será, yo creo que considerada una decisión responsable con el Ecuador, responsable desde la oposición y un hito relevante, más allá de que, mire esto, yo no voté a favor y que se respetó esa decisión. Acuérdense antes, cuando alguien no estaba de acuerdo con los temas, ¿qué se hacía? Pretendían sancionarlos y no lo dejaban ir a la asamblea. ¿Y qué ocasionaba eso? El escarnio público de cómo se manejaban los partidos. Esa es una diferencia en la organización. Y una organización que tiene 6 o 7 años, que ya tiene 4 elecciones, aunque en el 2021 vamos por la 5ª. Bien, antes de que se me escape un tema que acaba de mencionar, luego seguiremos con el movimiento Creo las decisiones y también Fabricio Villamar estuvo aquí sentado ayer y dijo cosas un poco diferentes a las que ahora tú estás diciendo, muy parecidas pero en su caso personal. Tú dices que realmente Creo se unió por gobernabilidad, como ya lo dije anteriormente, es más o menos, se lo entiende así. ¿Tú crees que Creo era necesario para que el gobierno no actúe de la misma forma que estaba actuando con el endeudamiento, por ejemplo, como dijiste? ¿Serían una especie de salvadores? Guillermo Lasso dijo, yo soy un salvador y si me uno con el gobierno, el país va a salir adelante. Yo creo que no. Yo creo que no quería contribuir a la inestabilidad democrática en términos de lo que pasa en la Asamblea Nacional y lo que pueda decir el gobierno. Ya sabemos que es un gobierno irresponsable, que se sienta y dice que la mesa no está servida y es culpa del gobierno anterior cuando él fue parte del gobierno anterior. Yo creo que luego no se trata de reparticiones. Yo creo que si hubieran defendido las cosas de una manera mucho más abierta en términos de que, mira, aquí nosotros tenemos
30% de la Asamblea toca presidir 3 comisiones. Eso es lo que debe ser. Pero eso no es repartición. Matemático. No, eso es lo que corresponde. Eso es lo que corresponde, pues estamos en la Asamblea. En la Asamblea Nacional hay 137 legisladores de distintas bancadas. Mire, cuando nosotros llegamos, habían 74 y no se le dio a la organización, a nosotros, o a la oposición en general, ninguna coordinación de ninguna comisión. ¿Para qué? Para llevar a cabo aquellas cuestiones que nosotros habíamos propuesto en la Asamblea, para llegar a la Asamblea, desde el movimiento político, desde el líder Guillermo Lasso, y lo que nosotros también replicábamos y teníamos de manera particular algunas. ¿Eso era correcto? No, no era correcto. ¿Qué era lo correcto? Si hay distintas fuerzas políticas que tienen distintas propuestas particulares que tienen que cumplir, pues cada una respetando su nivel o su número en participación, pues pueda coordinar para cumplir las propuestas un número determinado de comisiones, que no son indispensables pero que seguro contribuyen a que uno pueda a cumplir esa propuesta de una manera más fluida, sin lugar a dudas. Y eso es lo que pasó ahora. Lamentablemente ahora la nueva mayoría hizo lo que hizo la mayoría anterior también. No todas las organizaciones representadas en la Asamblea tienen, pero así también es la política. Si bien se puede corregir, no siempre se puede corregir perfectamente. Y sin duda es mucho mejor que personas del BIN o de CREO pues estén dirigiendo algunas comisiones que no. Eso es lo que yo creo. Por eso estamos en el partido que estamos. Como te contaba ayer, Fabricio Villamar estuvo sentado aquí con Anderson Boscan y habló de ciertos temas. Entre ellos fue un desplante que hizo, creo que todos lo vimos, fue publicado en redes sociales a través de un boletín, porque fue eliminado el impuesto verde, colocaban nuestro legislador Homero Castañer y abajo, y el asambleísta. O sea, fue un desplante de, no le han dicho personalmente estás fuera de CREO, pues fue un desplante de decirle ya no formas parte de CREO. Me encantaba la entrevista. Eso es una parte. Por otro lado, Fabricio Villamar también dijo que Guillermo Lasso, incluso Fabricio Villamar estuvo aquí conmigo presentando unas reformas constitucionales que quería presentar en la Asamblea, pero él anunció que Guillermo Lasso le había dicho no, para ese proyecto todavía no lo presentes, y dejaron de hablar de eso. Tú decías que Guillermo Lasso habló contigo y sentado con Anderson Boscan le dijo que él no iba a intervenir en sus decisiones, cada quien es independiente, somos una bancada, pero yo les permito que ustedes tomen sus decisiones. Estas acciones demuestran que Guillermo Lasso es el mismo cuando está con los asambleístas, como dijiste que es el mismo totalmente, que cuando está en cámaras. Bueno, pues Fabricio presentó las reformas y las presentó hace 3 meses y no fue un tema relevante luego, posteriormente, en términos del funcionamiento de la organización. Primero. Segundo, el bloque, por eso yo lo dividí hace un momento, el bloque que se llama formalmente, como lo inscribí yo cuando fui coordinador de la bancada en el primer periodo, Unidad por el Cambio. Ese comunicado yo creo que es un error grave del bloque. Luego, Fabricio... ¿Es un error de buena fe o es tendría que preguntarle al que lo escribió. Cuando yo lo escribía, yo lo firmaba y yo lo justificaba. Luego Guillermo Lasso mandó un comunicado diciéndolo correctamente, y más allá, que esto no se trata de los 2 asambleístas, se trata primero de la gente, y segundo, esto fue una propuesta de Guillermo Lasso, notarizada por Guillermo Lasso. Atribuírsela a los legisladores es relevante, pero esto fue una propuesta de Guillermo, pedida por la gente, porque escuchó a la gente. En consecuencia, yo sí separo, de nuevo, es fácil unir el bloque y el partido, pero el movimiento se llama CREO. El bloque y el movimiento de CREO está conformado por los afiliados a CREO, y el bloque, que es con quien llegamos todos juntos, todos los que llegamos, unos de CREO, otros no, otros independientes, estos otros 6 o 7 partidos políticos, tiene una conformación, una dinámica distinta. De hecho, la aclaración que hizo Guillermo Lasso aquí fue que el señor no es miembro de CREO y no puede andar pidiendo sancionar a distintos legisladores. Si eso fue un error en esa época, y esto fue un error en esta época, pues bueno, pues son bastantes errores que Guillermo Lasso ha tenido que andar corrigiendo en el pasar del tiempo. Pero yo creo que eso es parte natural de la política. Si las cosas no son perfectas, las personas hacen cosas, la gente a veces corrige con más facilidad, a veces alguien tiene que ayudar a corregir los errores, y sin embargo el fin es el mismo. Nosotros no vinimos acá para andar ensalzando nombres, vinimos acá para cambiar la vida de la gente. Y cada vez que lo podamos intentar hacer, lo vamos a intentar. Como el día de ayer en la Comisión de los Trabajadores, que sabiendo que teníamos 10 años de historia, de cómo sabemos que cómo se maneja la señora, pues si la podemos cambiar, deme una razón para no hacerlo.
¿Y por qué ahora decidieron reunirse varios asambleístas, entre ellos son 6, y no lo dijeron antes cuando la señora María José Carrión fue designada? ¿Por qué ahora? ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? Bueno, de hecho hubo 7 cuando el día que ella, cumpliendo la ley, coordinó la instalación, que es lo único que manda la ley, ni siquiera la dirección de la sesión. La práctica parlamentaria es otra, pero la ley está por encima de la práctica. Lo único que ella tiene que hacer era poner hora, lugar y fecha. Puso hora, puso lugar, puso fecha. Llegamos 7 y se eligió a alguien y luego pasó la historia que yo le acabo de comentar. Entonces, ya esto ya es previo, no es algo que pasó solamente ayer. Lo que pasa es que también en democracia hay que estar, deciden los que están. Y nosotros, si nos convocan, pues es una opción no ir, es una opción también ir y decir las cosas de frente y justificarlas, especialmente cuando uno tiene la razón. Cuando tiene la razón en términos de lo que ha pasado legalmente y cuando tiene la razón en términos de lo que uno moralmente cree que debe hacer, y luego en la obligación que tiene de responderle a la gente cuando te pregunten, oye, ¿tú cómo así estás en esa comisión con María José Carrión? Y no pongamos el nombre, o sea, porque tampoco quiero personalizarlo. Si ven la historia de quien la preside es de la señora, pues hay también algunos otros que tienen una historia muy similar en términos de la relevancia que tuvieron en los últimos 10 años. No es algo particular ni personal con la señora, que como todo legislador pues hay que respetar las decisiones que tomó, no compartirlas, criticarlas y destruirlas si se puede. Pero, sin embargo, imagínese usted que lo que hubiera pedido el gobierno hubiera sido que ella presida la asamblea. ¿Usted cree que hubiera sido justificable votar? Creo hubiese votado. Bueno, no Más sé. allá de usted, Yo no sé, yo estoy imaginándome nomás. Lo que sí sé es que está en mi comisión y si podemos nosotros hacer algo para dentro de con respeto, dentro de nuestras posibilidades, sostener por qué no la debe presidir, pues lo vamos a hacer. Roberto, ¿usted no está de acuerdo con las decisiones que se han venido tomando con Creo, como ya le dijo? La respeta, pero no está totalmente de acuerdo, y además de que ya nos dijo varias veces que es la unión de varios, digamos, ideas de varios partidos. ¿Está de acuerdo con las decisiones que se vienen tomando en este bloque? Mire, el bloque lamentablemente tiene esta configuración. El bloque funciona de acuerdo a los principios de cada uno en la configuración que tiene. Pero más allá, por ejemplo, siempre hay una mayoría. ¿Está de acuerdo con esa mayoría? Por ejemplo, el artículo 98, cuando reformamos la ley de comunicación, nuestra propuesta en general fue reformarla. Los principios de mi organización, el movimiento Creo, es la libre competencia, eliminar los monopolios, dar pasos correctos en ese sentido. Guillermo Lasso dijo, bueno, esto es relevante. Y yo voté conforme el partido, conforme los principios, conforme Guillermo Lasso, y realmente no todo el bloque votó así. Cada cual tendrá que responder por cómo vota. Otro caso, la censura de María Fernanda Espinosa, propuesta por 3 asambleístas que pertenecen al bloque de la Unidad para el Cambio y que se llama Creo. Fernando Flores, creo que miembro fundador de Creo. Byron Zuquilanda, lo mismo. Marcelo Simbaña, lo mismo. Y otros asambleístas de otras bancadas. Creo que Cristina Reyes es una de esas. Pues, ¿qué pasó? El bloque votó en conjunto. ¿Por qué? Porque hay cuestiones en que se coincide con mucha más facilidad que otras. Y eso es normal. Luego esto tiene que ajustarse y yo creo que lo relevante es que cuando uno tiene la opción de justificar seriamente las decisiones que toma, pues creo que en una gran medida pueden ser respetadas, deben ser respetadas. Y la práctica actual, en estos casos particulares que yo les he puesto, da para que eso se dé así. Y eso es una cosa relevante que abarca el conjunto del partido. Como le comento, ¿quién se hubiera imaginado que haya una visión del nivel, que a veces no es comprendido, de Guillermo Lasso, de decir, espérate un momento, en Guayaquil no vamos a poner alcalde en el 2014, sabiendo que son en teoría adversarios políticos, porque los partidos políticos son un grupo de personas que comparten ciertos principios que quieren llegar al poder para unir a la gente a través de las elecciones a estas situaciones, al poder, para que puedan subir su gente. Y buscamos los mismos espacios, pero en esa elección, con ese partido político, él dijo, no, vean, aquí en Guayaquil no vamos a poner. Tienen que terminar estos ciclos. Hay un principio democrático, hay valores que él tiene, visiones que él tiene, que lo han hecho tener el éxito privado que ha tenido toda su vida, con honestidad, con trabajo,
y que también en el largo plazo creo que pueden dar buenos resultados. Con todas las decisiones que ha tomado Guillermo Lasso, más allá pero de es que no somos la misma persona, pues uno no puede estar de acuerdo con todas las decisiones que ver con la esposa. Sin embargo, cuando uno habla, se quiere, se respeta, se conversa, pues se entiende. Y cuando hay la opción de compartir un futuro juntos, pues esas cosas normalmente también se superan. Justamente, Roberto, voy por ese camino, como le hice la pregunta al inicio. No puede estar de acuerdo con todas las decisiones que tome el bloque. Cree que usted ya se ha dado cuenta y ha dicho y ha hecho público que no está de acuerdo con muchas de las decisiones que ha tomado su bloque. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Usted va a continuar en un bloque con el cual no está de acuerdo y muchas decisiones no las está aceptando? Porque si, pongámoslo así, si creo es una nueva mayoría con Alianza País del gobierno, de alguna forma están votando juntos, que es lo que ha venido pasando, ¿no? Pero es que, por ejemplo, no se dio porque ya se el va tema... en contra de una decisión que fue poner a María José Carrión de parte del Pleno de la Asamblea de una mayoría. Mire, es que no se va el tema, por ejemplo, no se concreta cuando legisladores de Alianza País, Jimena Peña, una semana después de eso, dejan en la impunidad política a María Fernanda Espinosa, por ejemplo. Entonces, en la Asamblea, cuando uno explica esto en general, uno dice, aquí lo que hay es coincidencias, no hay mayorías móviles, hay coincidencias por temas. Y usted puede ver a la censura total, al fiscal general, casi de unanimidad. Correístas, morenistas, PCC, independientes, todos. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que hay puntualmente un tema en el cual hay unas coincidencias por razones distintas seguramente. ¿Usted cree que las mismas razones se dan por las cuales la censura de Vaca sea por parte del correísmo y por parte del movimiento Creo? No son las mismas razones. El voto se ve igual. Y eso se presta para confusiones, no lo digo usted, malos entendidos en algunas ocasiones y saña en algunas otras, lo cual es normal, ese es el mundo en que estamos. En el bloque, por la diversidad que existe, pasa lo mismo. Ese es el bloque con el que yo llegué. Y como las decisiones del bloque nunca son imposiciones, porque si fueran imposiciones sería Alianza País, es posible, de manera argumentada, sostener porque uno cree o no cree ciertas cosas y ejecutar, ejercer las acciones de conciencia y seguir defendiendo lo que uno defiende con la misma gente que lleva. ¿Va a continuar en este partido? Claro, creo en mi partido. Cuando uno crea los partidos, todos nos decimos fundadores. Todos, porque todos los empujamos desde el principio, muchísimos. Hay 4 firmas en el Consejo Nacional Electoral de los miembros fundadores de Creo. Una de esas firmas es mía. En un esfuerzo enorme que empezó con César Monge, con Mae Montaño, con muchísimas personas en todo el Ecuador, muchísimos que siguen, otros que esperamos que vuelvan pronto, porque los problemas del Ecuador siguen siendo los mismos que hace 8 años o 9 años cuando empezamos a recorrer el Ecuador. Y si bien, como cualquier organización política, que crece, que nace y que luego se esfuerza para ocupar espacios, para representar a la gente, existen estas diferencias internas, pues en buena hora que se conozcan hacia afuera y en buena hora que puedan ser resueltas también, que se puedan hablar con frontalidad, absoluta frontalidad, total frontalidad. Y eso es bueno, eso es una buena forma de hacer política. Especialmente por la relevancia que tiene la organización sin tener un espacio de poder o espacios de poder relevantes, digamos, como se podría decir que es la única forma de que permanezca una organización en el tiempo. Mire otros movimientos que en el 2013, 2014 tuvieron ciertas votaciones. Avanza, por ejemplo, que se decía que era oferta y miren lo que pasó. Agarraron ni sé cuántas alcaldías, prefecturas. A veces a la gente le gusta contar cosas, pero la cuestión no solamente es cuantitativa, es cualitativa. Y yo creo que estos esfuerzos valen la pena hacerse. Uno todos los días se pregunta, ¿vale la pena hacer esto? Pero es que yo creo que vale la pena hacer política si uno ama algo. Si tú amas algo, vale la pena hacer política. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene sus razones. Yo tengo las mías. Y siguen estando pendientes todos esos problemas. Tenemos algún tiempo haciendo política. Y es absolutamente relevante llamar a la gente que no está, hablar con la gente que quiere estar y saber que la realidad del Ecuador, los próximos 2 años, yo digo, con este gobierno, los próximos 2 años son años perdidos. En el último año se han perdido 161.000 empleados adecuados. Creo que han emitido más bonos. ¿Ya está metido Creo? Ahora está metido Creo. Es que no está metido. ¿Qué va a pasar al final de estos 4 años? Es que está metido todo el Ecuador.
Es que el problema afecta no es a todo de el Creo. Ecuador, pero quien toma las decisiones son arriba y ahora es el Es que gobierno en es alianza el- con Creo es y el otros partidos. Es el presidente de la República el responsable de las decisiones políticas. Nosotros las estamos cambiando todas las que podemos. Pero ¿no cree Inclusive que al lo del final de los impuesto verde. 4 años, cuando la gente le reprocha al gobierno todo lo que hizo mal, vas a ver que hubo una mayoría en la Asamblea, que es la que legaliza, la que agiliza todos los trámites, todas las leyes que se dan en el país? ¿Va a estar, Creo, metido ahí? ¿O cree que únicamente se le va a culpar a la Alianza País? Mire, eso es válido, pero si nosotros igual no podemos cambiar todo lo que cambiamos, aún sin haber, no nosotros, el movimiento, dado ese voto para que presida alguien de AP, igual somos responsables. Igual, es que la responsabilidad está si eres oposición también, solamente. Y en ningún momento has dado estos saltos de una cualidad tan alta que es difícil comprender. ¿O me va usted a decir que si yo vengo después de 1 año y medio acá y le digo a alguien, no, es que yo no soy mayoría, no tengo nada que ver, me dice, no, pues te elegimos para que estés ahí, te elegimos para cambiar las cosas, pues. Uno no puede hacer eso. Roberto, uno no puede es que hacerlo. justamente la Por gente eso los es que en eligió, minoría. Creo, como oposición y ahora nos salen con un acuerdo con el gobierno. ¿Cómo lo podemos entender? Mire, yo o creo sea, que o eso- se vendieron o realmente, como usted ha dicho, buscan cambiar la gobernabilidad, pero al final si todo sale mal van a estar ahí. Esto es una cuestión puntual de una cosa puntual que si se demostrara que hay alguna cuestión distinta, alguna cuestión solamente en la Asamblea, yo mismo lo denuncio. Si se demostrara, ojalá que se esté buscando, sé que se está buscando. Porque la gente lo busca, porque hay gente que quiere hacer daño y hay gente que piensa mal y hay gente que sospecha. Es normal sospechar en política. Hay que sospechar en política. Y la crítica tiene que existir. ¿Por qué? Porque la naturalización del partido es ser de oposición. Ser de oposición implica hacer muchísimas cosas. Y esta que se decidió ahora va a ser analizada en el futuro. Y yo creo que a la larga va a ser reconocida como un gran acto. Que vea usted, yo no lo compartí. Mírelo usted. Y yo lo puedo decir así, aún así. Porque yo sí creo que nosotros nos eligieron de una manera. Y en el mismo partido hay personas que piensan distinto. Unas participaron de esa decisión, otras no. ¿A cuál tú te refieres para hacer la crítica? Si vas a criticar no las decisiones individuales, sino al partido. A fin de cuentas, eso también vale en el momento de hacer la reflexión. En consecuencia, a nosotros, no por ser aparente minoría, nos van a dejar de exigir que cumplamos ni nosotros vamos a seguir tratando. La oposición está dada cuando estoy haciendo la oposición a Alianza País en la Asamblea Nacional, en la Comisión de los Trabajadores. Cuando quieran subir los impuestos, vamos a decir no. Cuando quieran seguir destruyendo empleo, haciendo leyes laborales mediocres, vamos a decir las leyes laborales tienen que ser las necesarias, no las que tú necesitas para que te tiren 300 millones de dólares por puchitos y sigas endeudando al Ecuador sin cambiar las cosas de fondo. Van a votar distinto aquí a Alianza País cuando no estén de Vamos acuerdo. a votar como hemos dicho que vamos a votar siempre. Yo voy a votar como he dicho que voy a votar siempre, como la gente espera que yo vote, y ojalá que el resto del partido también, del bloque, lo haga así también. Perfecto, Roberto. Ya para finalizar este tema, algo que no se nos escape y sobre todo a mí que me tiene un poco confundida. Yo le pregunté si Guillermo Lasso se equivocó al acordar hacer un pacto con el gobierno. Me dijo que no, que es correcto lo que hizo Guillermo Lasso, pero por otro lado usted no está de acuerdo. No está de acuerdo con lo correcto o la buena decisión que tomó Guillermo Lasso. Yo hablé de acuerdo, yo no respondí con respecto a un pacto, yo respondí con respecto al acuerdo legislativo que tienen, que es como formalmente se llama. Luego, cada cual toma sus decisiones. Yo creo que él toma la decisión en base a lo que él considera que es correcto. Yo tomo una decisión con respecto a Para algo usted no que es yo correcto, prefiero. para él sí, para Mire, usted no. Yo creo que es que no somos la misma persona. Es que, Justamente por eso es la pregunta. es que cuando tú no eres la misma persona con alguien, por más cercano que seas, políticamente o no, pues, y cuando hay la apertura y el respeto y la responsabilidad de respetar las decisiones contrarias, pues las relaciones continúan. Yo me imagino que usted trabaja en un lugar, yo trabajo para los ecuatorianos, llegamos juntos gracias a los votos de él, pero cuando usted está aquí y tienen una discrepancia y algunas veces en que usted puede hacer lo que usted cree, porque es una cuestión de conciencia, y cuando no es una cuestión de conciencia y no tiene cómo justificarlo, pues no le queda más que hacer lo que le toca hacer. Sin embargo, mi decisión es una decisión de conciencia, donde yo creía que ni era necesario, ni quería ser parte de eso, y voté como voté, y usted ya ha visto como Guillermo Lasso, demostrando una vez más aquellas
valores y principios que él tiene y que lo han llevado a tener éxito en la vida toda su vida, también los aplica acá en una buena medida. Y no son nuevos, de nuevo. ¿Usted cree que yo era feliz que no pongamos alcalde de Guayaquil en el 2014? O la mayoría de la organización política. Sabiendo que esa organización política, por más que compartamos muchísimos principios con muchas organizaciones, ¿es una organización política contraria? No, pues. Pero se tomó la decisión. En el 2014 no pusimos alcalde de Guayaquil, en el 2013 no pusimos asambleístas. Decisiones responsables con el Ecuador, que tienen contextos distintos, que se critican de maneras distintas, en términos que ahora se hace, no sin participar para, sino desde el poder. Pero no son distintas en términos de la coherencia que él representa. Eso es coherente con lo que él ha dicho. También es coherente con lo que yo he dicho, no votar por alguien de Alianza País para la presidencia. En consecuencia, pretender confrontar algo que se ha hablado en privado y que se ha hablado en público es absolutamente razonable. Sin embargo, le digo que son decisiones distintas que representan coherencia de un lado de una persona y de la organización, y representan coherencia también de mi parte, ¿no? Ya en el largo plazo, pues la gente podrá evaluarlas. Perfecto, entonces usted no comparte, pero respeta. Ahora me gustaría tratar otros temas importantes que están sucediendo en la Asamblea, vienen trámites. Uno de ellos son 2 juicios políticos. El primero, que fue impulsado por una serie de investigaciones que se publicó en la posta llamada El Ministerio de la Muerte. Estamos hablando de María Verónica Espinosa. Este 12 de julio ya termina el plazo para que se entregue un informe. ¿Qué cree que va a pasar ahí? Ya hablamos también con usted antes sobre María Fernanda Espinosa. Cuando se la blindó, ¿va a pasar lo mismo con la sobrina? Vea, cuando usted habla del Ministerio de la Muerte, a mí se me viene a la mente el Ministerio del Interior. Se pelean el título del Ministerio de la Muerte. Felizmente el presidente de la República ya se encargó de uno. La Asamblea terminará con la censura política, que es la sanción política, pero el otro sigue ahí. ¿O usted cree que no se le puede llamar Ministerio de la Muerte y que no hay responsabilidades políticas cuando vemos que personas que son retenidas por la policía en Posorja para investigaciones son linchadas por la gente? Y eso no hay responsabilidad política ahí también. O cuando vemos que en video que hay 2 policías apuntándole a una persona, a un delincuente en la calle, el delincuente les apunta de regreso y matan a uno de los policías. ¿Usted cree que hay respaldo político ahí y no se le puede llamar Ministerio de la Muerte y no es responsable el presidente de la República por mantener esa ministra ahí en el interior, que mantiene la inseguridad en el Ecuador y que no presente el respaldo político? Lo vamos a hacer. Ahorita yo creo que es un momento donde hemos visto juicio político, donde hemos visto linchamiento en Posorja, hemos visto policía asesinado en cámara, hemos visto que los policías entran a las cárceles que en teoría no deberían entrar. Y que cuando entran son apedreados, cuando entran son secuestrados, retenidos unos minutos, salió en la prensa. Que cuando pone todo esto después del estado de emergencia que pone el presidente de la República delegándole la responsabilidad política a la policía, en consecuencia al Ministerio del Interior, de cuidar las cárceles. ¿Usted cree que cuando salen a hacer una rueda de prensa y anuncian que hay 2 hackers rusos que están paseándose por el Ecuador, que tienen seguimiento, y les avisan que los van a seguir y ya no los encuentran, eso no es responsabilidad política? ¿Usted cree que cuando hay 1 hora y media secuestrado una señora, una mujer, que ya no es violencia doméstica solamente, sino que es el femicidio seguramente más relevante de la historia del Ecuador en términos de cómo se ve, de cómo todo Imbabura lo ve, cómo la señora dice que no se entera? ¿Usted cree que la policía está en buenas manos, que la seguridad de los ecuatorianos está en buenas manos? Entonces, yo creo que en el segundo que se arme perfectamente como se armó el de Glass, pues... Y ojalá que antes también el presidente le retire la confianza y la saque del cargo. Lo único decente, lo único decente para el Ministerio del Interior es ponerlo en manos de alguien que sepa cómo actuar en ese lugar. Y lo único decente para la ministra del Interior es que renuncie. Es lo único. Mientras tanto, se tiene que armar todo el juicio político para poderlo presentar. Yo creo que la salida no implicaría la no censura política. La salida implicaría la responsabilidad del presidente de la República de reconocer que así como en el Ministerio de la Muerte de la Salud, que aquí se hizo todas las denuncias de una manera absolutamente formal y presentadas las pruebas, también tiene que reconocer que hay un problema grave con la seguridad del Ecuador y que la señora solamente contribuye a que se siga agravando y a la desinstitucionalización de la policía. Cada día que el presidente Moreno mantiene a la ministra del Interior en su cargo, se muere gente.
por la delincuencia. Ayer hemos visto un fiscal avaleado. Si le pegan a los policías, si matan a los policías, si secuestran a los policías, si avalean a los fiscales, si matan a las personas frente a la policía. Si aquí en Portugal, en Quito, en la avenida Portugal, vemos en un mes X que hay un asalto en motos y delincuencia y que hay disparos, y un mes y medio después asesinan a un ciudadano a media cuadra de ahí, ¿qué tipo de contribuciones se están haciendo a la seguridad por parte de ese ministerio? Consecuencia, lo primero es hacerle saber al presidente Mondano que es culpa de él por mantener personas incompetentes en términos de ese cargo. Porque digamos que la señora, en términos de lo político, que también está encargada del Ministerio de la Política, pues tiene resultados. Pues. Déjala allá. Si solamente lo hubieran mantenido allá, la gente no se estuviera muriendo por la delincuencia de manera irresponsable con la complicidad política de la ministra del cargo, así como hicieron con la ministra de Salud. Ojalá que el movimiento Alianza País no dejen la impunidad también a la ministra de Salud como lo ha hecho con la ministra Espinosa, con la otra ministra Espinosa, porque entiendo que estas son familiares. Lo cual es medio irrelevante, ¿no? Puede ser que eso es irrelevante, eso es más comunicacionalmente de que son la familia y todo. Pero más allá de eso, las dos eran apoyadas por el presidente de la República, las dos son parte de la misma familia, las dos son responsables políticas de muchísimas cosas, la una de un grave daño lesivo. Por eso fue el canciller Valencia a decir, un acto lesivo contra el Ecuador. Y los de Alianza País, la señora Jimena Peña sale a decir que no, que primero el acuerdo no era fiscalizado, cuando es el punto 5. Y segundo, que siendo el parte del partido del mismo presidente de la República, quien manda al canciller a decir lo que quieren decir, le dan la impunidad política. En consecuencia, esto reafirma que en la Asamblea las cosas son por temas particulares, en mayorías temáticas, y segundo, que el presidente de la República es el responsable, porque él la sostuvo aún sabiendo. Y él también sostuvo a la señora Espinosa, ministra de Salud, sabiendo. Y él mantuvo a Glass sabiendo. Y ahora mantiene a la señora ministra del Interior sabiendo. Y el responsable de todo esto es el presidente de la República, cuyos próximos 2 años son una pérdida de tiempo para el Ecuador. María Fernanda Espinosa fue blindada, no le pasó nada. Lo siguiente que vamos a hablar es de Verónica Espinosa, pero que no se nos escape el caso de María Paula Romo. Usted dijo se viene un juicio político. ¿Usted va a impulsar este juicio político? Sí, estamos armándolo. ¿Usted y su bloque o usted personalmente? Mire, vamos a pedir las firmas con todos. Yo no lo he conversado esto con el bloque formalmente, pero tengo varios meses diciéndolo. Y yo creo que las pruebas son irrefutables. ¿Va a tener el apoyo de su bloque? Así como eso se ve en los votos y en las firmas. Ya, yo creo que a fin de cuentas aquí no hay patente de corso, ¿no? Ningún acuerdo de gobernabilidad puede promover la impunidad. Primero. Segundo, las cosas son formales, las cosas se presentan cuando se presentan. Cuando presentamos el juicio de Glass, que fue presentado una vez y que fue ahogado por el CAL, y coincide que después por la señora Carrión, la verdad ahorita que me viene a la mente, el segundo juicio fue armado de tal forma que hasta la misma Corte Constitucional lo aprobó y luego quedó en la impunidad política. Pero mi trabajo es, si identifico algo, se puede formalizar como se formalizan los juicios políticos, pues tengo la obligación de presentarlo y empujarlo paso a paso, como cualquier ley que presentemos, como cualquier proyecto de fiscalización que presentemos. La cuestión no es que no vamos a hacer las cosas porque estamos en aparente minoría, ¿no? Bien, sigamos con María Verónica Espinosa. ¿Qué va a pasar con ella? ¿Cree que la Asamblea va a pasar lo mismo que pasó con la tía? ¿Se va a unir correístas y modernistas? Porque al final es correísta y están blindando a toda su gente. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Cómo ve el panorama? Mire, esto es de pronóstico reservado. El Ecuador esperaría que la Asamblea no se siga hundiendo en estas malas decisiones de dejar en la impunidad política a gente. La Asamblea Nacional dejó en impunidad política al exministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Un juicio impulsado también por Tangi Vera y Rina Campaín, del bloque. Rina del movimiento, Tangi no sé si está afiliada, pero del bloque. ¿Y qué pasó? Es que la gente no es suficientemente dura con la Asamblea. La gente la critica mucho. Y es el espacio político de conflicto. La Asamblea es el espacio político donde uno va a contraponer las ideas. En el debate público, ideas contrarias a la mayoría de esas. Y que naturalmente es un espacio de conflicto. Pero la gente no es suficientemente dura con la Asamblea. Lo que pasa es que las instituciones en el Ecuador están tan mal en este momento. De la locura del Consejo de Protección Ciudadana, que está ahí por responsabilidad de Moreno,
Porque en la consulta popular que él hizo, él debió haber propuesto, preguntado la eliminación, más no esta patada un año más adelante. Y tenemos los problemas que tenemos por culpa del presidente de la República y su falta de convicción para tomar decisiones, como lo hace con la ministra del Interior, como lo hace con la economía, como lo hace con la deuda. Vemos la Corte Constitucional que hasta para reformar la ley de comunicación, la Corte dijo, vea, esto es inconstitucional, vayan, cámbienlo. Acá que agarró y dijo, no, el matrimonio es como sea, no importa que literalmente dice, palabra tras palabra, 9 palabras, en principio de un párrafo y separados de una coma del resto. El matrimonio es la unión entre hombre y mujer. 9 palabras, 4 monosílabas, 4 bisílabas y una más larga, 9, una tras otra. La Corte pudo haber dicho, bien señores, cambien en la Asamblea. Pero no, o sea, miren la institucionalidad de la Corte. Y ahora la Corte lanza también un dictamen de que no se puede revisar ciertas cosas de lo que ha hecho el Consejo Transitorio anterior. No está de acuerdo con estas decisiones de la institución. Déjenme terminar con el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional actual le echa la culpa al transitorio, de la cual algunos son los mismos miembros de la elección de la calificación de algunos miembros del Consejo de Participación Ciudadana candidatos. Luego el Consejo de la Judicatura, en consecuencia, como la ciudadanía tiene tanto que ocuparse y la política está fracasando de tal forma, pues no pueden ser tan duros con la Asamblea como deben de ser para que no dejen impunidad política a personas como la canciller, ex canciller o como el ministro de Finanzas. Luego, mire, la razón y la ley. Primero la razón, luego el respeto a la ley. La realidad es la siguiente. La Asamblea Constituyente, no es revisable lo que hizo la Asamblea Constituyente porque fue una Asamblea Constituyente. No es revisable lo que votó la gente en ese momento porque lo votó la gente o hemos cambiado cosas. Una cosa, primero es revisar. Revisar, no poder revisar algo que alguien hizo, cuidado, llegamos a unos extremos por conveniencias políticas que compartimos y nos estamos convirtiendo en aquellas cosas que despreciamos, pues. O se están convirtiendo en aquellas cosas que despreciamos y que la ciudadanía desprecia. ¿Cómo que no se puede revisar algo que alguien hizo? ¿De verdad no se puede revisar? ¿No se puede crear una comisión para revisar algo? Yo creo que hay que tener cuidado con las cosas que se critican. Y claro, la efervescencia actual con respecto a los distintos temas nos hacen ponernos a veces en situaciones que tenemos que siempre analizarlas para ratificar si estamos o no en lo correcto, todos. Porque si se quiere revisar lo que se hizo, ¿cómo no se puede revisar? ¿O no se está revisando lo que hizo el Consejo Transitorio del CNE, el Consejo Nacional Electoral Transitorio, con respecto a la calificación de los miembros del Pero ¿no Consejo? les parece importante también de quién viene? ¿Quién va a revisar? Es que no puedes tú, uno no puede hacer eso. Es que la crítica debe venir en términos de la sospecha, sí. ¿Es relevante? Sí. Pero es que igual tiene que revisarse, es que los mensajeros, si mañana el correísmo propone algo relevante, como lo han propuesto y el movimiento y se ha votado por unanimidad, no solamente hay que descalificarlo porque viene de un lugar, también hay que analizar cosa por cosa qué es lo que se propone, pues. Es decir, si mañana propusieran, como se propuso, la legisladora Verónica Arias propuso hace poco algo de Loja, de Benjamín Cameron, como lo hizo Lourdes Cuesta posteriormente, en Cuenca, de que se está descuidando los recursos que están llegando a las casas de las culturas de las distintas provincias. ¿Se vota que no por la persona o la persona que lo propone es una excusa para no hacer lo que se debe hacer? Porque si no, deberías absolutamente negar todo lo que otra persona propone, independientemente de lo bueno que sea. Y eso es un razonamiento peligroso dentro de la política con P mayúscula. Es peligroso. No digo que no se justifica a veces. Claro, si los de Alianza País, el presidente Moreno sale y dice, no, es que el gobierno anterior fue un gobierno corrupto, claro que no tiene legitimidad para decirlo, si él es el gobierno anterior. Pero eso no quiere decir que no hay que investigar, pues, porque él lo dijo. ¿O sí? No. Es que es importante el mensajero en términos de la retórica política y también de justificaciones, pero lo que hay que analizar es el fondo de las cosas. A veces la forma es fondo, pero hay que analizar el fondo de las cosas. Entonces, ¿usted no está de acuerdo con ciertas bancadas encabezadas por César Lizardo que
Dicen que habrá sanción, sí, los consejeros van a revisar. Pero ¿está de acuerdo entonces con el juicio político de José Carlos Suárez? Pero claro que tiene que fiscalizar. Pues, sí, miren, hace poco nos decían, es que quieren desestabilizar cuando estábamos haciendo el juicio político a Glass. Fiscalizar no es desestabilizar, esa es la retórica de los que quieren generar impunidad. Fiscalizar no es desestabilizar, eso no es su trabajo. Primero. Segundo, investigar no es culpar. Cuando yo estaba fiscalizando al presidente Glass, yo estaba convencido de que iba a poder demostrar algo al vicepresidente de la República, políticamente, que lo iba a poder demostrar. Y si lo puedo demostrar políticamente, lo lucho, pues lo peleo, con los que quieren pelearlo conmigo y con los que no. Pero no es culpable hasta que no se sentencia, y se lo dejó en impunidad política. ¿Sabe gracias a quién? A la señora María José Carrión, que está en la Comisión de los Trabajadores. ¿Y qué va a decir el Ecuador ahora con respecto a lo que estamos haciendo en la comisión? Miren la coincidencia, ahorita que usted lo mencionó y uno lo ata. Fiscalizar no es desestabilizar, e investigar no es culpar. Inclusive, el presidente de la República, cuando se le investigue por un caso igualito al de Glass, verá usted, el vicepresidente de la República tenía todos los poderes para tomar ciertas decisiones. Y alguien muy cercano a él, alguien muy cercano a él, que era su tío, tenía contactos con todas estas empresas. Y había un decreto del presidente de la República, Correa, que le delegaba a él el control total de los sectores estratégicos. Yo lo investigué. Políticamente no hubo sanción. O sea, moralmente sí. Mire, hay sanciones morales, hay sanciones legales, hay sanciones políticas, hay sanciones religiosas. Las legales están en la fiscalía, están allá en la función judicial. Las morales están clarísimas desde el día 1. Las políticas, Alianza País dejó una impunidad política al vicepresidente de la República. Nosotros la peleamos y se estableció en un sentido moral lo político, pero no formal, porque no hubo censura. Y también las religiosas, y cada cual para su foro interno. En consecuencia, la investigación, claro que es válida, cada vez que se pueda. Y el juicio político a la ministra Romo va a ser demostrado también como el del vicepresidente Glass. Y seguramente también como María Fernanda Espinosa, y seguramente también como la ministra de Salud. Y hay que ver quién la quiere ganar en la impunidad. Y lo que ha hecho el día de ayer, pues, salir el presidente es risible, pues. Si hay un juicio político presentado, ellos salen a decir, no, es que si revisan, nosotros vamos a hacer. Eso es una burla para el Ecuador. Es lo que deben hacer él y las personas que salieron. Sin embargo, ya hay un juicio político presentado. ¿De qué estamos hablando? Por lo menos que se anticipen a todo. Pero ¿cómo es eso de que solo les interesa? Hay que ver si lo firmaron, ¿no? Las personas que están ahí. ¿Cómo es que salieron el juicio político? Y hay 2 juicios políticos hechos. Ni siquiera hay uno, hay 2. La comisión de participación también ya dijo que iba a ser un juicio político por unanimidad. Creo que casi por unanimidad. Bueno, no fue por unanimidad. Si no es por unanimidad, no hay casi unanimidad. Ya dijeron. Entonces que salgan unas personas posteriormente a decir que si siguen esto, vamos a fiscalizar. Pero si ya lo están fiscalizando. Lo que tienen que decir es que sería una cuestión adicional para el proceso de fiscalización. Pero, ojo, no se puede revisar lo que alguien ha hecho. No están diciendo que lo van a cambiar. Si lo cambian, porque si... ¿Qué pasa ¿Creen que quieren revisar por buena fe porque realmente creen o realmente hay intereses? Porque si ellos se ponen a revisar y dejan inválido todas las autoridades que ya se eligieron y ponen a las suyas, la gente tiene que hacer... ¿Cómo podemos correr esos riesgos? Si sabemos de quién se viene, toda la polémica y todo el populismo que ha derrochado José Carlos Suárez, ¿cómo confiamos en una persona así? Ya mucha gente nos defraudaba a los ecuatorianos para seguir confiando en gente así. Es que el valor que tiene la ciudadanía de salir a votar en cada elección es enorme. Es un acto de valor, de valentía, de confianza, de resignación inclusive. Pero ese consejo está ahí por culpa de Moreno. Él lo debió haber eliminado. Esto no debería estar pasando. Está pasando. Si yo lo revisara de buena fe. La cuestión es que se va a revisar. ¿Qué pasa si en la revisión se encuentra algo ilegal o no ético? No se va a hacer nada. Habría que ver si es que se encontrara. Pero que no se pueda revisar algo que cualquier instancia pública ha hecho. Mire, de nuevo, hay que tener mucho cuidado con eso. Es verdad que la credibilidad de los señores es la que es. Pero mire lo que yo le digo, en el juicio político. ¿Qué pasa si censuran a los 5? A 5 o a 3. Y entran 3 de nuevo, digamos, de un partido político, porque sabemos que ese consejo está empujado por partidos políticos, sí, a fin de cuentas, y llega uno de ellos, porque quita uno, entra otro igualito, peor, pues. Es el juicio político de Glass.
al vicepresidente, yo no quiero personalizarlo tampoco. ¿Qué nos decían? No, pero es que no tienes la mayoría, no, pero es que ni sé qué, no, pero es que si igual el presidente pone otro igual o peor. ¿Qué pasó? Pusieron a otro, lo censuraron, moralmente lo censuramos. ¿Qué hicieron? Pusieron a otro, igualito. ¿Qué pasó? También se les hizo político, lo volvimos a sacar. ¿Hasta qué? Hasta que acertó, pues. Puso un hombre decente en la vicepresidencia de la República. Porque nuestro trabajo no es andar prediciendo el futuro. Nuestro trabajo es que si hay un funcionario cuya permanencia en el cargo significa el entorpecimiento del normal desarrollo de la nación o la institución, nuestra tarea es removerlo. Y la forma de removerlo es mediante un juicio político. Perfecto, Entonces, ya para finalizar, Roberto, si usted dice que no sería bueno que salgan los 5 consejeros oficiales porque vienen atrás. no, yo no digo gente de eso. otros Yo estoy partidos. poniendo como ejemplo. Yo estoy poniendo el ejemplo, ¿no? Pero ¿cuál no lo sería la afirmo. solución? Si eso realmente es lo que piensa mucha gente y la opinión pública, ¿cuál es la solución? Es que la inacción creo que nunca es la solución primero. A nosotros nos mandaron para hacer cosas, para que pasen cosas, no para ver cosas pasar. Si hay una causal de juicio político para alguien, pues hay que demostrarlo durante el proceso y luego votarlo dentro de la censura. Luego si viene alguien que es peor, pues como el caso del vicepresidente, si alguien que es peor, como pasó, pues también se lo saca, luego de un proceso formal. Pues uno no puede predecir el futuro, solamente puede hacer su trabajo. Y tratar de que su trabajo esté amparado en la moral, en lo que uno prometió que iba a hacer y absolutamente soportado en la ley. Pero imagínese usted la inacción, no hagamos nada, ya la corrupción del país está ahí, no hay que investigarlo, porque son muchos, porque tienen todas las instituciones. No, pues, ni el Ecuador quiere que nosotros hagamos eso, ni nosotros queremos hacer eso. Perfecto, Roberto, nos quedamos con eso. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y muchas gracias a ustedes, amigos, por quedarse a la entrevista. Realmente es importante, todas las decisiones, todos los líos que están en la Asamblea son importantes, porque al final del día eso va a afectar a todos los ecuatorianos, más allá de los acuerdos o pactos, como todos los llamamos, como ha dicho Roberto Gómez. Ningún acuerdo de gobernabilidad puede promover la impunidad y eso es lo que esperamos y eso se ve en decisiones posteriores, en votaciones de juicios políticos y ahí comprobaremos si lo que ha dicho Roberto Gómez es verdad. Eso ha sido todo, amigos. Les esperaremos mañana con más de Café La Posta y antes de que se me pase voy a tomar una foto, como ya saben, del recibo del té y el café que nos tomamos para que se suba a Contab y así tenemos toda nuestra contabilidad segura. Gracias, amigos, por quedarse. Nos veremos mañana con más de Café La Posta. Chao.